imágenes que acabamos de ver demuestran la atención y el interés que siempre tuvo el hombre desde los tiempos más remotos por captar y reproducir el movimiento de la vida que lo rodea a través de los medios artísticos a su alcance. Pero este interés por la reproducción del movimiento, que tiene una larga tradición de ejemplos en la historia del arte, solo se logra a fines del siglo XIX con la invención del cinematógrafo. Esta novedosa invención que cautivó a los espectadores en sus orígenes permite, mediante una proyección luminosa, la reproducción de los movimientos registrados fotográficamente. Ahora bien, antes que hablar del cine, del invento del cinematógrafo, como resultado de una creación individual, como resultado de la paternidad de un solo inventor, lo cual es motivo de discusión entre diversos países que se disputan la nacionalidad del invento, debemos hablar de la puesta en práctica y la culminación de una serie de descubrimientos que se remontan a la antigüedad. Por eso, para comprender la historia de la invención, debemos analizar tres vías o caminos de investigación: el de la proyección, el de la estroboscopía y el de la fotografía. Para comenzar, vamos a estudiar algunos antecedentes de la proyección cinematográfica. Ya en el siglo XVII se utilizó este aparato, que es una linterna mágica, para la proyección de ampliaciones de figuras. Las linternas mágicas, similares a esta maqueta, eran de construcción muy sencilla. Adentro estaba la cámara oscura, la fuente de iluminación, el espejo, la lente y aquí arriba la chimenea. Las figuras se pintaban sobre placas de vidrio, como esta que nosotros vemos aquí, para proyección. La linterna mágica encontró múltiples aplicaciones. Se crearon diferentes modelos y se utilizaba para entretener. Los feriantes que recorrían los caminos explotaban la curiosidad que producía la magia de esta lámpara un tanto misteriosa. Hasta ahora hemos visto algunos antecedentes y fundamentos de la proyección de imágenes, pero ahora vamos a pasar a ocuparnos de la estroboscopía. Los efectos que estamos viendo se deben a una característica fisiológica del ojo, lo que conocemos como estroboscopía o persistencia de la visión. Una imagen persiste en la retina una fracción de segundo después que desaparece el objeto. Sin esta característica del ojo humano, sin duda que no podría existir el cine. De esta persistencia de la visión se conocía y se hablaba desde la antigüedad, pero no es sino hasta el siglo XIX que comienzan a aparecer una serie de juguetes ópticos que lo aprovecharon. Por ejemplo, estos juguetes que tenemos aquí, este es el taumatropo. Vamos a ver, tenemos dos imágenes, el pajarito por un lado, la jaula por el otro. Si nosotros, déjenme ver porque esto se confunde un poco cuando uno lo tiene aquí, si nosotros hacemos girar con rapidez este disco, vemos que las imágenes se superponen, vemos al pajarito dentro de la jaula. Por ejemplo, aquí tenemos el acróbata haciendo murumaca sobre el caballo. Lo fundamental del juguete era reproducir el movimiento. Aquí tenemos otro juguete óptico, el fenaquitoscopio. Su inventor se llamó Joseph Plateau. En el año 1832, luego de estudiar los efectos de la persistencia retiniana, Plateau creó este juguete que se llama fenaquitoscopio. Consta de un disco giratorio con una serie de incisiones y una cartulina sobre la que aparece un movimiento, una acción descompuesta en una serie de imágenes.
Pero para ver el efecto óptico necesitamos un espejo. Colocamos el disco frente al espejo y lo hacemos girar para ver a través de las aberturas. Partiendo de los mismos principios aplicados por Platón, en el año 1834 un inglés llamado William Horner construyó este otro juguete óptico. Este juguete se llama el zootropo. Si nosotros hacemos girar el tambor y miramos a través de las hendiduras, veremos una serie de dibujos que representan el movimiento. Sin embargo, si vemos por encima del tambor, no podemos apreciar ni la forma ni el movimiento, solamente vemos un barrido de imagen. Todo lo que se construye después no son más que aparatos perfeccionados, con nombres muy raros, difíciles de pronunciar, pero en el fondo basados en el mismo principio. Así, en 1877 se construyó este otro juguete óptico llamado praxinoscopio. En el praxinoscopio, los dibujos se ven como imagen virtual en un tambor de espejos. Si lo hacemos girar, como podrán ustedes apreciar, la calidad de la imagen es mejor que en el zootropo. Su inventor, el francés Émile Reynaud, continuó perfeccionándolo. Así creó el praxinoscopio teatro, que permite ver las figuras animadas en una pequeña escenografía. Otra invención que debemos analizar y que nos conduce al cine es la fotografía. Leonardo da Vinci en el Renacimiento ya conocía la cámara oscura. Aplicando este principio y la propiedad de algunas sales minerales de ennegrecerse al contacto con la luz, el francés Nicéforo Niepce logra en el año 1826 la primera fotografía. Para ello tuvo que exponer a la luz durante 8 horas el material sensible. Posteriormente colabora con Niepce, otro francés, quien va a dar un gran impulso a la fotografía. Su nombre es Louis Daguerre. Daguerre perfeccionó un método con el que obtenía fotografías sobre placas de metal como esta que ustedes ven. Para extenderse por el mundo, este método se conoció con el nombre de daguerrotipo. Y fue el daguerrotipo la ocasión que tuvieron varios sectores sociales en ascenso, fundamentalmente la burguesía y la pequeña burguesía, de perpetuar su imagen. Y así se conservaban en estos estuches los daguerrotipos. Pero tanto en los procedimientos de Niepce como en los de Daguerre, solamente se podían obtener copias únicas de la realidad. En 1840 es William Talbot, un inglés, quien obtiene por vez primera varias copias de una misma fotografía, utilizando para ello un solo negativo. Es decir, con este aporte Talbot convierte a la fotografía en un método de multiplicación. En esta primera época de la fotografía, el material sensible era de impresión muy lenta y no se podían fotografiar objetos en movimiento. Fotografiarse en aquellos años era una verdadera prueba para los nervios. Había que permanecer inmóvil, pues la exposición de aquellas primeras fotografías requería horas y horas. Una verdadera tortura para las personas que tenían un temperamento inquieto. Con el aumento de la sensibilidad del material virgen y la mejora de los aparatos fotográficos, es que se logra reducir los tiempos de exposición a fracciones prácticamente de segundos y lograr la fotografía instantánea.
Con la instantánea es que se pueden entonces fotografiar objetos en movimiento. La instantánea fue un importante avance técnico. Ahora era necesario registrar fotográficamente la descomposición del movimiento en una serie de imágenes que permitieran analizarlo. Jules Janssen, astrónomo francés, creó su revólver fotográfico. En el grabado puede apreciarse que era un aparato voluminoso, pero registraba 48 fotos en una placa circular, con intervalos de 1 minuto. Con él Janssen logró fotografiar las fases de Venus en su paso ante el Sol. Con los trabajos de Janssen nos acercamos a la cronofotografía, es decir, al uso de fotografías instantáneas que tomadas a intervalos regulares de tiempo permiten el estudio del movimiento. Las imágenes que acabamos de ver nos resultan familiares. Hemos visto en innumerables películas cómo corren los caballos. Tenemos una experiencia como espectadores. Pero en el siglo pasado esta experiencia nadie la tenía. Y por lo tanto era posible que hubiera mucha gente que discutiera si un caballo en su carrera llegaba a tener las 4 patas en el aire en un mismo momento. Para aclarar esta incógnita, Edward Muybridge, que era fotógrafo de profesión, realizó en los Estados Unidos una experiencia un tanto insólita. Para ello construyó una instalación especial en el hipódromo de Palo Alto. En esta instalación se colocó una batería de 24 cámaras alineadas a lo largo de una pista. Si giramos esto vemos que 24 hilos fueron tendidos así cerca del suelo y se conectaron a los disparadores de las cámaras que eran cortados sucesivamente por las patas del animal que se fotografía a sí mismo cuando cruza por la pista. Así se logró una serie fotográfica que registró el galope del caballo y se pudo analizar su movimiento. La agresividad de este fusil es solo aparente, tampoco es un juguete. Los fines de este fusil son otros. Este es el fusil fotográfico de Maré. Al apretar el gatillo, se libera una cuerda que acciona un mecanismo que permite captar en 1 segundo 12 imágenes sobre una placa de vidrio, como esta que ustedes ven aquí. Ahora, el Maré auténtico es este que tenemos en la fotografía. Durante 6 años, Maré trabajó en el perfeccionamiento del fusil fotográfico. Sustituyó las engorrosas placas de vidrio por películas flexibles y creó lo que llamó el cinematógrafo de película. Así, Maré consiguió captar series de imágenes que le permitieron realizar el análisis del movimiento en numerosos ejemplos. Los trabajos de Maré nos acercan cada vez más a la creación del cine. Es evidente que los distintos caminos de investigación
el de la proyección, la estroboscopía y la fotografía comienzan a converger. Por esta época ya son conocidos los principios básicos para el surgimiento del cine. Muchos inventores trataron de aplicarlo y muchos también en su intento, a pesar de sus aportes, fracasaron estrepitosamente. Este es uno de los primeros y más logrados intentos de producir el movimiento. Es una muestra de los resultados obtenidos por Thomas Alva Edison. Como ustedes saben, Thomas Alva Edison fue uno de los grandes inventores del siglo XIX. Él había trabajado y logrado el éxito en la invención del gramófono, similar a este que nosotros tenemos aquí. Al conocer los trabajos de Maré, al conocer el aparato cronofotográfico de Maré, se interesó por la imagen en movimiento y su vinculación con el sonido, y creó el kinetógrafo. Ahora, uno de sus aportes fundamentales fue el de las perforaciones laterales que le hizo a una película flexible, que todavía hoy se utiliza de una forma similar a como Thomas Alva Edison lo creó en el siglo XIX. Para sus investigaciones, Edison construyó este estudio, al que llamó Black Maria. Pero el kinetógrafo resultaba muy voluminoso, poco práctico para la filmación. Además, las imágenes obtenidas no se proyectaban. Se veían en el kinetoscopio en bandas que repetían el mismo movimiento para una sola persona a la vez. Con los trabajos de Edison, sin duda, se ha dado un gran paso adelante, pero la calidad, como ustedes pueden apreciar, sigue siendo pobre y las posibilidades siguen siendo también muy limitadas. Sin duda que el ambiente ha cambiado. Llega el momento en que se conjugarán los principios y los elementos básicos para la fórmula cinematográfica. Hasta ahora hemos estado hablando de un proceso de creación, un proceso que ha puesto a trabajar la inteligencia, la inventiva, la imaginación de muchos hombres, de muchos creadores. Ahora, la culminación de este proceso la llevan a cabo dos franceses, los hermanos Louis y Auguste Lumière. Los hermanos Lumière, a fines del siglo XIX, construyen un aparato que va a resolver el problema hasta ese momento insoluble del cinematógrafo. Construyen un aparato que se va a convertir en modelo guía aceptado a nivel internacional. Pero ¿cuál fue en esencia el aporte de los Lumière? Vinculando los trabajos previamente realizados, ellos lograron resolver un problema que hasta ese momento no tenía solución, que era el del arrastre de la película. Si nosotros queremos filmar, por ejemplo, una acción en movimiento, es importante que podamos descomponer el movimiento en una serie de instantáneas fotográficas. Pero para lograr esa serie de instantáneas fotográficas es importante que la película se mueva dentro de la cámara. Vamos a ofrecerle una explicación mostrándoles, por ejemplo, esta vieja cámara, el interior, donde tenemos la película y tenemos el mecanismo ideado por los Lumière. Observen ustedes, este cambio penetra sucesiva y de forma intermitente en las perforaciones de la película. Si nosotros le damos a la manivela, cada vez que el garfio se separa, ustedes ven que se detiene el arrastre de la película. Lo dejamos correr y la arrastra. Cada vez que se detiene, obtenemos una instantánea. Si lo movemos más rápido, podemos obtener en un segundo alrededor de 16 instantáneas fotográficas. Debo aclarar que cuando el cine era mudo, se filmaba a 16 cuadros, 16 fotogramas o 16 instantáneas por segundo. En la actualidad, con el cine sonoro se filma a 24 cuadros, programas o instantáneas por segundo. Con este aparato ideado por los Lumière,
confluyen los tres caminos de investigación. La fotografía, bueno, es la que permite con la instantánea descomponer el movimiento en una serie de momentos, en una serie de instantáneas fotográficas. Si nosotros proyectamos esta película, entonces se produce la recomposición del movimiento. ¿Gracias a qué? Gracias a la persistencia retiniana. Mediante el mecanismo de arrastre ideado por los Lumière, la película se detiene un instante, el tiempo suficiente para que la retina capte y grabe esa imagen. Y así sucesivamente se crea la ilusión del movimiento, que es la culminación de ese proceso de búsqueda que concluye con los Lumière. Los Lumière patentaron el cinematógrafo en febrero de 1895. Unos meses más tarde, en junio, Louis Lumière toma estas vistas de los participantes en un congreso fotográfico y más tarde les proyecta su propia imagen. Finalmente, el 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café en París, los hermanos Lumière realizan la primera exhibición pública, la primera proyección del cinematógrafo. Con 35 espectadores se exhibieron 10 películas de 1 minuto de duración. Yo los invito a que nos pongamos más que en la piel, en los ojos de estos espectadores de cine incipiente que no tenían la experiencia que nosotros tenemos, que no tenían el hábito del cine que nosotros tenemos, y que disfrutemos el encanto de estas imágenes, pero también nos imaginemos un poco la sorpresa que ellos tuvieron ante esta primera exhibición.